Hola, mi nombre es Omar Rábago Vital. Estudié la licenciatura de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y también en México estudié la maestría de Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Y desde hace casi 20 años he trabajado en temas relacionados con derechos humanos, específicamente más con libertad de expresión, comunicación, y actualmente me encuentro trabajando con personas desplazadas internas en un proyecto con la Fundación Cristosal que trabaja en Honduras, Guatemala, pero que inició desde hace algunos años aquí en El Salvador. Me gustaría platicarles primero qué se entiende por una persona que ha tenido que desplazarse forzosamente. Una persona que para que cumpla estas características tiene que ser no una decisión propia, sino tiene que ver con más la situación, el contexto que le fuerza a moverse, migrar, pero internamente. Eso tiene que decir que dentro de un mismo país. Por ejemplo, si yo soy de Guatemala y me he tenido que mover de colonia, ya sea o de municipio, por alguna situación que yo no preveía, como puede ser violencia, puede ser desastres naturales, o cambio climático, que esas son las tres causales para el desplazamiento forzado reconocido, es cuando paso a ser una persona desplazada interna. Hay unos principios rectores, como ustedes saben, en derechos humanos, hay ya en los tratados, en las buenas prácticas, se desarrollan ciertos materiales para tratar de entender el concepto y además y darle atención directa. Hay unos principios rectores establecidos por Naciones Unidas donde se plantean todo el proceso que tiene que ver con la prevención durante el desplazamiento, posterior, pero también la cuestión que tiene que ver con las responsabilidades y obligaciones de los estados. Naciones Unidas también tiene una figura, como ustedes saben, de mecanismos no convencionales, como son las relatorías especiales. Quien actualmente está en la figura de la relatora especial para personas desplazadas internas es Cecilia Jiménez, y recientemente ella tuvo una visita en el año pasado en El Salvador. Hace un par de años en Honduras era otro relator y también él vino a documentar esta temática en la región. Entonces es un tema que, si bien no hay muchas cifras o no se le ha dado mucha atención, actualmente también los mecanismos internacionales, informes, instancias y hasta fundaciones están llamando más la atención para atender esta problemática. Me gustaría platicarles cómo se ha dado este fenómeno, cómo se está dando también los procesos en los países. En El Salvador no está reconocido por el Estado, el actual gobierno, el desplazamiento forzado por violencia. Como les platicaba, las tres causales: violencia no está reconocido, pero sí el cambio climático y desastres naturales. ¿Qué implicaciones tiene que un Estado, un gobierno, no reconozca algún tema vinculado con derechos humanos? Es la obligación y la respuesta. Sobre todo, si un Estado no reconoce que hay este tipo de problemática, no brinda la atención necesaria o debida a las víctimas. Esto es un tema que no solamente afecta en nuestros países de Latinoamérica, sino también en otros grandes países como Medio Oriente, y principalmente toda la literatura que se empezó a dar desplazamiento interno vino después de la Segunda Guerra Mundial, con todos estos movimientos, migraciones fuertes, y de ahí se ha hecho varios estudios, varios análisis, y de ahí se han encontrado algunas cuestiones donde ahí está la implicación entre derechos humanos, derecho internacional y derecho internacional humanitario. ¿Por qué? ¿Por qué implicaciones tiene que yo sea forzado a salir de mi casa por algún tipo de persecución, violencia o desastre natural? Porque tiene que ver, uno, con una atención humanitaria. Las necesidades básicas de las personas tienen que estar garantizadas. Dos, también tiene que ver con todos mis derechos, cuáles son los derechos que yo estoy ejerciendo o estoy dejando de ejercer. Y tres, cómo se me van a restaurar mis derechos, que en el tema de desplazamiento forzado es cuál sería una solución duradera. Esto tiene implicaciones porque yo, si bien corté mi proyecto de vida por alguna situación que me tuve que desplazar, ¿cómo yo puedo recuperar mi vida y el pleno ejercicio y goce de estos derechos? Entonces, en El Salvador no está reconocido el desplazamiento forzado interno por violencia, aunque actualmente Cristosal está apoyando a 5 familias que presentaron un recurso de amparo ante la Suprema Corte, ante la Corte para que el Estado, uno,
empiece un proceso de reconocimiento, porque de ahí lo que se busca es la omisión y la atención a estas víctimas que han tenido que ser desplazadas precisamente por la violencia. En Honduras es un caso diferente porque desde hace un par de años un decreto presidencial creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia, que actualmente está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos y cuenta con varias instancias. Esta comisión si bien es parte del Estado, también la integran varias instancias estatales, pero también organizaciones de la sociedad civil y agencias de cooperación internacional, agencias de Naciones Unidas, principalmente ACNUR. Y en Guatemala todavía no está reconocido y no hay, en lo que nos hemos topado también desde Cristosal, que no hay muchas organizaciones que trabajan el tema de desplazamiento interno, más al nivel macro. Pero el caso de Laguna Seca, que recientemente se dio, donde la Comisión Interamericana también dictó ciertas medidas cautelares, es importante también para dejar un precedente. ¿Cuáles de los principales problemas que vemos en la región para el desplazamiento interno? Es la falta de información. No hay mucha documentación al respecto porque mucha gente que decide cambiarse de hogar, de su casa, no deja registro o muchas veces no va ante las autoridades y presenta ciertas denuncias. En el caso de El Salvador, lo que hemos podido ver es que casi el 90, el 85% de las personas que, según los datos que nosotros tenemos, que han sufrido el desplazamiento interno, es por la violencia y principalmente por las pandillas. El otro 10% alrededor son por autoridades locales, principalmente de fuerzas de seguridad. Muchas personas que deciden cambiarse de domicilio no presentan alguna denuncia y la causa principal es por la falta de confianza. Muchas veces las víctimas de desplazamiento forzado, lo que se encuentran, a lo que enfrentan, es que las autoridades no tienen los mecanismos, los protocolos para dar la atención a este tipo de población en situación de vulnerabilidad con sus características específicas y necesidades. Pero además no hay una confianza porque muchas veces las autoridades a veces están involucradas también o permiten, en casos de omisión principalmente, la atención a este tipo de personas. Entonces, se da una serie de contexto, de panorama para este tipo de violaciones. Y les platicaba que tiene que ver con esta parte donde se cruza mucho el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, es porque si yo soy desplazado de mi casa, muchas veces tengo que salir con pocas cosas, no es algo que yo haya podido prever. Entonces, mucha gente lo que pasa es que agarra lo que puede cargar y sale. Y lo que tiene implicaciones tanto de educación, porque muchas veces los niños y las niñas, como ustedes lo sabrán, tienen que dejar la escuela. Y también no solamente es dejar la escuela, sino también dejar los papeles. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y eso puede darse a la mitad del curso escolar. Entonces, trae implicaciones puede ser un retraso también para los niños, las niñas, o que pierdan el año completamente. Entonces, hay una serie de derechos que se ven involucrados para estas personas en este tipo de situación que ven vulnerados sus derechos. Pero lo principal es darle una atención humanitaria. ¿Qué necesidades tienen estas personas? Y ahí es cuando vamos sabiendo que este tipo de personas y población no es un ente homogéneo, sino tienen necesidades diferenciadas. No es lo mismo que una persona con discapacidad tenga que ser desplazada interna, tiene que ver con temas de movilidad, accesibilidad, salud y otras cuestiones, a personas mayores también, adultos, adolescentes, niños, niñas. Entonces sí implica algunas cuestiones de cubrir ciertas necesidades básicas para ese tipo de población, pero también ver cómo podemos resarcir todos sus derechos que han sido, que no pueden ejercer plenamente. Entonces, de ahí la importancia de que los gobiernos reconozcan este tipo de fenómenos de violación a los derechos humanos para que brinden una atención especializada. Honduras está un poco más avanzado en el tema con lo que les platicaba, este decreto presidencial que crea la Comisión Interinstitucional, y actualmente lo que se está impulsando va a ser una legislación. La importancia de los marcos normativos es que también dicta, como ustedes lo saben, dicta los criterios, el marco de acción para los y las funcionarios públicos.
Es importante porque muchas veces lo que pasa es que con ese tipo de poblaciones las personas, los funcionarios no saben a qué instancia remitirles, porque no hay una ley de atención integral a víctimas o las instancias que representan, que están dentro del Estado, no tienen los recursos o la especialización necesaria. Digamos, por ejemplo, lo que nos hemos enfrentado aquí en El Salvador también es que si hay una familia, un núcleo familiar que ha tenido que ser desplazado interno y busca la atención del Estado, muchas veces las instituciones no le brindan una atención integral a la familia. El Instituto de Desarrollo de la Mujer atiende a las mujeres y los hombres se van a la UTE. Entonces, ahí es donde se parte también el núcleo familiar y también es donde vemos algunas debilidades de las respuestas de los estados. En Guatemala lo que hemos visto es que si bien el tema de migración está avanzado, todavía ni instancias del Estado ni organizaciones de la sociedad civil han del todo desarrollado o han documentado este fenómeno, que es el primer paso para atenderlo, conocerlo, para brindar también ciertas recomendaciones para que el Estado modifique sus marcos normativos, o no tiene que ser marcos normativos, pero sí marcos internos o hasta protocolos dentro de las instituciones para atender ese tipo de poblaciones. Muy seguramente ahorita se preguntarían qué pasa si ustedes tienen acceso o conocen de un caso sobre una familia que ha sufrido el desplazamiento forzado interno. Ya hablaba de lo que no ha hecho el Estado, pero si bien no hay una propuesta integral para la atención de este tipo de población, ha habido algunos esfuerzos y algunas respuestas. Algunos aliados que se pueden contar son las procuradurías o comisiones de derechos humanos. La Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador ha emitido en 2017, a finales de 2007, un informe sobre el fenómeno y actualmente estamos nosotros apoyándoles para capacitarles a algunos funcionarios, no solamente de la capital, sino de las diferentes unidades que están repartidas en el país para la atención de este tipo de población. Porque este tipo de población, como les platicaba, tiene unas necesidades específicas y necesita una atención directa diferenciada también. En Honduras también la CONADE ha trabajado algunas cuestiones, ahí también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha trabajado cercano con la Comisión Interinstitucional, pero también con la CONADE, para trabajar en una unidad de documentación de este tipo de fenómeno. Y en Guatemala la Procuraduría, si bien no ha estado todavía actuando directamente, el caso de la comunidad de Laguna Larga fue acompañado por la Procuraduría. Entonces, es importante ver a las procuradurías, comisiones, a los órganos autónomos de derechos humanos como un aliado para acercarnos, para canalizar también este tipo de situaciones, porque muchas veces, si bien ellos no pueden atender todas las necesidades inmediatas de las personas, porque recordemos que la primera situación es ellos dejan sus casas, entonces necesitan, la primera situación que necesitan muchas veces es un albergue o vivienda, y desde ahí hasta todas las necesidades básicas. Ellos pueden canalizarlo con algunos albergues o instancias de la sociedad civil que también pueden suplir estas necesidades. Otra de las cuestiones importantes del desplazamiento forzado es si bien es un fenómeno que en los tres países se ha quedado corto el número de datos, se hablan de cifras aproximadamente de 200.000 a 200.000 personas en El Salvador, un mayor número en Honduras y en Guatemala sería una cantidad menor. Pero si bien es importante hacer una distinción en los tres países. En El Salvador lo que hemos observado es mucho más la violencia, el desplazamiento forzado por la violencia y principalmente por amenazas de crimen de pandillas locales. En Honduras se ha dado también este fenómeno, pero también se ha dado por cuestiones de conflictos de tierras. La gente ha tenido que emigrar,
pero también se ve como una cuestión de que han salido, no por voluntad propia, sino forzados, y en Guatemala también por problemas de tierras y proyectos que se han dado y también han tenido como consecuencia conflictos de tierra y la gente ha tenido que emigrar. Entonces, si bien vemos que es un fenómeno que se da en los tres países, en cada país sí se da una diferente situación y por lo tanto tendrá que haber una diferente respuesta por parte del Estado. Sí, lo que hemos visto también en la región es que difícilmente las personas se asuman como desplazadas internas o que han sido forzadas a desplazarse. Entonces, lo que hay que ver es, como decíamos antes, las características, si han tenido que migrar dentro de su propio país por diferentes cuestiones, ya la persona es desplazada interna, es reconocida como desplazamiento interno. ¿Qué podemos hacer como tutores, como maestros, como maestras nosotros? Uno es acercarnos a niño, niña, al adolescente que tenga esta cuestión, tratar de escucharle y sobre todo muchas veces lo que podemos hacer es tal vez orientarle. No es que nosotros tengamos que hacer o darle una respuesta inmediata, sino canalizarle ante las instancias que pueden atender esta situación. Principalmente serían los órganos autónomos de derechos humanos. Hay organizaciones también de la sociedad civil hay otras también cercanas a la Iglesia que trabajan temas más generales de migración que pueden brindar una asistencia humanitaria inmediata. Pero es importante también ver que estas personas que han tenido que emigrar, que salir de su casa de manera no voluntaria, presentan ciertas características pues han sido desarraigadas. Y que es importante es darles también cierta certidumbre, cierta seguridad, apoyarles si han tenido que moverse de un lugar a otro, es probable que no hayan crecido en ese mismo territorio, entonces ayudarles a facilitarles, a estar con ellos, con ellas, escucharles y también decirles que no están solos, no están solas, es una situación que lamentablemente se da, pero que actualmente los países se están buscando, y las organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas se están buscando algunas soluciones y algunas respuestas específicamente para las soluciones duraderas que implican cómo pueden ellos y ellas regresar al proceso anterior antes de que hubieran sido forzados a desplazarse. Entonces es importante, uno, escucharles, dos, tratar de canalizarles y tres, tener esa atención y decirles que el desplazamiento interno se da por etapas. Primero es como el proceso cuando la gente tiene que hacerlo, el proceso que se da en esa atención humanitaria en el que se está asentando y después ya cuando ellas y ellos buscan hacer este tipo o encontrar algunas soluciones duraderas. Lo que implica es que no hay una receta para todos los casos. Es muy causístico la situación, no es que lo que implica en un caso o haya resultado en un caso aplique para todos los demás, sino más bien es encontrar estas posibles soluciones. Lo que se puede hacer trabajar también es trabajar con las y los niñas que no solamente con la persona afectada, sino también con las y los demás y explicarles cómo se da y para que ellos puedan y ellas puedan entenderlo mejor por qué esta compañero o compañera tuvo que salir de su casa y eso es lo que tiene que ver con el trabajo también de soluciones duraderas. El trabajo en la comunidad y en su caso en las aulas, cómo pueden trabajar para un mejor contexto y decir que si bien es una situación que se da, eso no implica que pierdan todos sus derechos, sino más bien es algo que es temporal y es un proceso. Y también apoyarles a que puedan poder integrarse en la comunidad y continuar con, en este caso, sus estudios y en el pleno ejercicio y goce de sus derechos. Uno de los principales retos en derechos humanos son los detonantes y los factores que causan estas violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo importante es conocer la temática. En nuestros tres países se han llevado a cabo esfuerzos por parte de ACNUR, de la Agencia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, para documentar esta situación.
En Honduras ya se hizo público, en Guatemala y en El Salvador ya está el estudio, pero por las autoridades no se ha dado a conocer. Y en este tipo de casos es importante también saber que la violencia, sobre todo cuando es el desplazamiento interno por la violencia, es que un contexto violento lo que hace es que expulsa a la gente. Yo no puedo ir a la escuela cuando hay violencia en las aulas o cuando hay amenazas o como yo como maestro no tengo la seguridad o la certidumbre para garantizar a mis alumnos o los propios alumnos no tienen las garantías para llegar a la escuela o son extorsionados. Entonces, de ahí también la importancia de que puede ser una violencia directa que está causando el desplazamiento o una violencia indirecta. Lo que hemos visto también es que se dan varios casos que la familia tiene que huir completa porque algún niño, niña, adolescente es amenazado, tanto ya sea por parte de las pandillas, que es un reclutamiento, o hay una situación que se da por violencia sexual, o un hostigamiento, una amenaza sexual. Entonces, muchas veces no es que la víctima que ha sufrido esa amenaza se desplace, sino generalmente lo que hemos visto es que es todo el núcleo familiar que sufre esa situación. Y lo primero que hacen estas personas es buscar a familiares en otras comunidades, en otros municipios dentro del país. Y de ahí es como se da el desplazamiento interno. Hemos visto que muchas veces la primera opción no es salir del país, sino buscar también otras opciones. Y las opciones dadas dentro del círculo cercano de los familiares u otras opciones más que con el Estado. Pero también estos contextos de violencia, no solamente por pandillas o por estos megaproyectos o por situaciones de crisis política que se pueden dar, afectan a diferentes poblaciones, no solamente a las familias, sino también puede ser que las personas que también sean parte de una pandilla puedan sufrir este desplazamiento interno. Entonces, no es solamente que haya una caracterización específica para una persona o una población identificada como desplazada interna, sino también estos contextos violentos generan y expulsan a las propias familias y eso es lo que vemos, cómo ven violados sus derechos humanos. Y entonces ahí es cuando las propias víctimas tienen que estar buscando con sus propios medios salvaguardar su integridad física.